Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical, el día de hoy con un tema delicado. Vamos a platicar de algo que se llama el duelo filial, es decir, la muerte, la pérdida de una persona muy querida siempre va a generar un duelo muy intenso. Pero evidentemente esto se puede volver muchísimo más duro cuando estamos hablando de tu hijo o tu hija. Es un tema delicado, es un tema fuerte, pero es un tema importante que tenemos que tratar aquí en Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Vamos a comenzar. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Vamos a platicar de este tema, y este tema surge, entre otras cosas, porque ya hace bastante tiempo les he recomendado este libro fantástico, un libro duro pero muy importante, de Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre. Y en el mismo título viene una descripción de aquello a lo que se enfrenta Piedad Bonet en algún momento de su existencia, que es al fallecimiento de su hijo. Resulta que su hijo tenía un cuadro depresivo, probablemente tenía datos ahí de trastorno bipolar y cosas semejantes, pero particularmente tenía de forma muy clara una depresión crónica. Una depresión crónica que llevaba años atendiéndose y que de alguna manera el chico estaba suficientemente bien como para poder irse a estudiar a la universidad al extranjero. Se va a Nueva York y es en Nueva York donde pierde la vida, donde se quita la vida. Entonces, Piedad Bonet, que es una escritora, ya era una escritora bastante reconocida, cuando pasa por esta experiencia, cuando pierde a su hijo, y entonces ella escribe este libro titulado Lo que no tiene nombre. Y entonces, bueno, he comentado varias veces aquí en el podcast de Supracortical que cuando tú pierdes a tus padres, entonces eres una persona huérfana. Cuando tú pierdes a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, eres una persona viuda. Pero cuando pierdes a un hijo o a una hija, eso no tiene nombre. Y entonces Piedad Bonet utiliza el título de Lo que no tiene nombre para referirse a esto que en el mundo de la psicología provoca lo que se llama un duelo filial. El término filial tiene que ver con los hijos. Entonces, cuando tienes un duelo filial es porque estás atravesando una condición psicológica a causa de la muerte de un hijo o de una hija. Bueno, entonces esto se ha comentado muchas veces. Perder a un hijo, perder a una hija, no tiene nombre. No tiene nombre, al menos no en español. No tiene nombre, al menos en inglés. No hay un término propiamente para estas personas que han perdido un hijo, una hija, y que, bueno, se enfrentan muchísimas personas en el mundo. De alguna forma, se entiende que no es natural enterrar a tus hijos o a tus hijas, y tristemente sí lo es. Es una cosa muy, 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 muy común. Especialmente si nos vamos al reino animal en general, si nos volteamos a ver como animales que son parte de la biodiversidad del planeta Tierra, pues nos vamos a dar cuenta de que en general los animales vaya que entierran a sus hijos. De hecho, mientras más hijos tienes en una misma camada, mientras más descendencia tienes en una misma camada, pues es mucho más probable que pierdas a varios de ellos, ¿no? Esto particularmente pasa, por ejemplo, en los peces, que dan muchísimos huevecillos, las tortugas o qué sé yo, ¿no? N cantidad de animales en el planeta Tierra, pues que tienen 100 hijos o 300 hijos. Ahí tenemos la película de Buscando a Nemo, donde vemos algo que pasa todo el tiempo.
todo el tiempo le pasa a los peces que tienen 200 huevecillos, 100 huevecillos, 50 huevecillos y de repente alguien pasa por ahí con ganas de desayunar y entonces, ¡pum!, de repente donde había huevecillos ya no hay, o hay uno, quedó uno o quedaron 10 y esto es habitual, ¿no? Te digo, si piensas, por ejemplo, en el tema de las tortugas, la tortuga que llega a la playa y que va caminando en la arena y hace un pequeño hoyito donde ahí desova y luego nacen las tortuguitas y las tortuguitas tienen un primer reto que es llegar al mar. Las que lleguen al mar van a tener muchas más probabilidades de sobrevivir y regresar tiempo después. Más probabilidades que no significa garantías. Simplemente pues esto sucede. El camino de donde mamá hizo el hoyito para desovar al mar va a estar lleno de peligros y normalmente las aves y otros tipos de depredadores pues van a acabar con una buena cantidad de las hijas, los hijos que haya tenido esa tortuga. Esto pasa entre mamíferos, pasa con los felinos, por ejemplo. No es raro que un león macho, para garantizar que la camada es de sus genes, pues hace una limpia de los cachorros para poder decir, bueno, pues aquí solo mis genes van a pasar. Y entonces en el momento en el que lo hace, las hembras vuelven a estar en un periodo reproductivo, en una etapa reproductiva, y entonces el león macho que acaba de conquistar esta manada, pues lo hace. Pues sí, Rafa, pero nosotros no somos animales. No, sí somos. Sí somos y nos pasa un montón, solo que se nos olvida, como creemos que el mundo es como cuando nacimos y siempre ha sido así, se nos olvida que a lo largo de miles de años lo normal era que más bien nuestros hijos, nuestras hijas, también murieran por enfermedades, por causas de el clima, por temas de hambre, de guerras y de un montón de factores más. Es muy frecuente que las niñas, los niños, los adolescentes mueran antes que sus padres. Y vaya, hay N cantidad de historias e historias donde esto pasa una y otra vez. Esto pasa de manera frecuente porque somos seres humanos, porque somos seres vivos y porque lo natural de cualquier ser vivo es tener un riesgo de ya no continuar adelante por N circunstancias. Ahora que hemos conquistado al mundo, nos parece una cosa extraordinaria que un pequeño, una pequeña mueran. Pues sí, pero en realidad esto siempre ha sido más bien común, tristemente. No solo eso, no solo las enfermedades, el hambre, el frío, la deshidratación, lo que tú me digas, sino que además hay muchas personas que han perdido a sus hijos sin que absolutamente nadie más se entere, porque normalmente los pierden antes de que nazcan. Y hay muchísimas parejas a las que se les recomienda o toman la decisión de no anunciar que están esperando un hijo o una hija, de no anunciar que están embarazados hasta que no brinquen la barrera de los 3 meses, porque es extremadamente común que un embarazo no llegue a los 3 meses. Es súper frecuente. De hecho, lo más frecuente es que los embarazos no lleguen ni siquiera al tiempo suficiente para que la mamá se entere, no lleguen ni siquiera al mes para generar el retraso del ciclo menstrual. Es extremadamente común que haya embarazos que ni papá ni mamá se enteraron. Y esto tiene que ver con condiciones genéticas, tiene que ver con factores biológicos, pero esto pasa todo el tiempo. Entonces, esto en cuanto a hacer la referencia de pensar que la pérdida de un hijo o una hija pues va en contra de la naturaleza, es contra natura. No, no es así, es más bien frecuente. No por eso deja de ser
sin duda de los duelos más complicados habidos y por haber. Por un lado, entender que esto pasa y que pasa todo el tiempo, nos debe de permitir entender que hay que voltear a ver el tema. Porque muchísimas personas que pierden a sus hijos, a sus hijas, pues viven esto en silencio, como que no se puede hablar con nadie. ¿Quién te va a entender? ¿Para qué hablar de esto? No, hay que voltearlo a ver. Esto es un tema del que tenemos que hablar y al que tenemos que ponerle nombre. Por lo pronto, duelo filial. O sea, ¿qué estoy viviendo? Estoy viviendo una pérdida filial, estoy viviendo un duelo filial. Esto es una cosa importante que hay que decir y que hay que hablar y que hay que comentar y que las personas debemos entender que es muchísimo, muy común. Por otro lado, entender que es muy duro y entender que el duelo filial es sin duda de las pérdidas más importantes de las que podemos teorizar. Entonces, estamos en esta perspectiva y hemos platicado muchísimas veces de esto, de lo que no tiene nombre. Y por ahí, por lo mismo, me comentaron, ¿no? Sara María se acercó un día conmigo, una de las grandes colaboradoras que es la pieza central de la comunidad de Horizonte 1. Y Sara María me dice, oye, pues, ¿qué crees que sí hay quien ha nombrado esto? Y entonces me regala la palabrita de viloma, con V y con H al final, viloma. Y viloma es una palabrita que viene del sánscrito, donde vi es opuesto y loma es pelo, es la dirección del pelo. Entonces este viloma es el pelo que está peinado para el otro lado, es el pelo que genera ahí lo que en México llamamos traer un gallo. Esto va en contra de la línea natural del pelo. Es una palabra muy interesante porque nombra a esta idea de que es algo que va contra natura, pero muchas personas tenemos un remolino en la cabeza, ¿no? Una área de nuestro cabello que crece un poco en círculo y un poco para todos lados. Yo tenía un amigo muy querido en la primaria que tenía 4 remolinos, 2 atrás y 2 adelante. Entonces, naturalmente, si usaba el pelo muy cortito, naturalmente tenía ya un peinadito medio punk, porque pues el cabello se encontraba todo el tiempo el uno contra el otro. Pues este viloma hace referencia un poco a eso, un poco a el cabello que crece naturalmente en contra de los cabellos que naturalmente iban para otro lado. La profesora Carla Holloway lo propone en 2009 como un término para aludir a la pérdida de los hijos y de las hijas, pero este término que viene del sánscrito y que nos permite entender que hay una idea de que esto de una u otra manera va en contra del orden natural, pero al mismo tiempo que se vuelve tan natural y tan cotidiano que es un tema del que hay que hablar. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre este duelo filial y qué podemos hacer si una persona que conocemos está pasando por esto o si, espero yo que no, pero de nuevo es muy común, si tú estás pasando por un duelo filial, por un viloma, por la pérdida de un hijo o de una hija. Vamos a platicarlo un poco más después de un breve corte. Estamos con ustedes regresando a este podcast de Supracortical sobre esta temática que se llama viloma, el duelo filial, lo que no tiene nombre. Este libro de Piedad Bonet, que se titula así, Lo que no tiene nombre, y donde nos cuenta ella sobre la pérdida de su hijo, tiene una frase que a mí me encanta, me fascina. Dura como el texto mismo, pero una frase muy importante. Y dice, mira, me preguntan constantemente por qué estoy escribiendo este libro, por qué estoy escribiendo sobre la muerte de mi hijo. Y lo estoy haciendo porque para mí las letras, por un lado, abren heridas y por otro lado las cauterizan.
Y me pareció algo verdaderamente fantástico entender cómo hablar sobre este tema tan duro abre las heridas. Por supuesto que hablar del tema abre las heridas, pero por otro lado las va a cauterizar. Para los seres humanos es importantísimo el diálogo. Hay quien dice que los duelos son palabras atoradas en el cuerpo, hay que dejarlas salir. Nada más que cuando salen van a lastimar. Son de esas cosas que uno no quiere hablar, pero en la medida en la que hablas, lastiman y curan al mismo tiempo. Este duelo filial, este libro de lo que no tiene nombre, nos lleva a reflexionar un montón sobre el tema del suicidio. El suicidio es una temática que normalmente cuando se presenta se trata de generar como una alarma. Ay, es que a cualquiera le puede pasar en cualquier momento. Sí, sí ha habido casos de personas que se han quitado la vida sin dar ninguna señal. Oye, se veía contento, se veía feliz, era una chica alegre y un día simplemente pasó. Pues sí, esas cosas suceden, pero son más bien raras. Cuando hablamos del suicidio, cuando hablamos particularmente de la muerte de una persona muy joven, tratamos de pensar que algo estaba como desconectado en su neurobiología, algo estaba desconectado en su cerebro, en su sistema nervioso, se le cayó de golpe la serotonina, algo pasó. Pero normalmente lo que habitualmente sucede con una persona que hace un intento suicida o que directamente se quita la vida es que más bien avisa y avisa mucho. Y que muchas veces eso nos llevaría a pensar que entonces no se le dio el tratamiento adecuado. Es que lo hubieras llevado a terapia, es que lo hubieras llevado al psicólogo, al psiquiatra, le hubieran dado medicamentos, algo, y entonces no hubiera sucedido. Tristemente, cuando hablamos de suicidio, hablamos de algo que muchas veces es inevitable. Fíjate, esto es importantísimo porque además tiene mucho que ver con la temática de las culpas. Esto se vuelve inevitable. Oye, es que si Rafa, que es un psiquiatra afamado en redes en México, le hubiera atendido, entonces estaría aquí con nosotros. Y la respuesta es no. No. Muchísimas veces ni Rafa, ni el Instituto Nacional de Psiquiatría, ni las pruebas farmacogenómicas, ni la psicoterapia, el yoga, el budismo, el catolicismo, no hay fuerza que pueda contra ciertos cuadros depresivos. Es que si sus amigos hubieran estado ahí, es que si su familia hubiera escuchado, no, muchísimas veces no. Y por eso recomiendo un montón este libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. Porque ella cuenta cómo su hijo venía arrastrando un cuadro depresivo de años atrás. Cómo antes de irse a estudiar al extranjero, el psiquiatra dijo, pues mira, perfecto no está, pero está bastante bien. Yo creo que sí que se puede ir al extranjero a estudiar y lo mandan a Nueva York y mamá al pendiente de mi hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Por favor, cualquier cosa me avisas, si algo sucede me avisas. Y entonces familia al pendiente, con recursos económicos, con múltiples consultas al psiquiatra, con un tratamiento más o menos preciso. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, que la depresión crónica es muy difícil de tratar y que cuando una persona se quita la vida muchas veces no es porque sea o valiente o cobarde, sino porque simplemente tuvo un síntoma que no se pudo quitar. Y ya, nada más. Es parte de la condición humana, es parte simplemente del hecho de que a veces todavía hay muchísimas cosas físicas, psicológicas, psiquiátricas que no se pueden evitar.
aún con un tratamiento adecuado, aún con el seguimiento correcto, muchas veces no se puede evitar que un hijo, que una hija se quiten la vida. Muchas otras veces son por genética, por abortos espontáneos que simplemente se dieron porque las condiciones biológicas no eran las correctas. Y muchas más veces se dan por enfermedad, por violencia, por accidentes. Muchísimas personas han perdido a sus hijos, a sus hijas, por un tema accidental. Y entonces, así como cuando hablamos de un riesgo suicida, se da esta sensación de que algo se pudo haber hecho para evitarlo, pues especialmente cuando es por enfermedad o por accidente o por violencia, da esta sensación de que se pudo haber evitado. Y es uno de los elementos más importantes a atender cuando estamos frente a una persona que perdió a su hijo o a su hija. La culpa de creer que pudo haberlo evitado. Pasa un montón. Hay una película que ya, tristemente no me acuerdo cuál es el título, pero donde un hombre, el personaje principal de la película, un hombre demasiado impulsivo y agresivo en cierto sentido, le dice, yo te voy a ayudar a que se te quite la culpa de que hayas perdido a tu hijo. Él está hablando con una mujer. Esta mujer narra que iba en el auto, iba en un auto en el asiento del copiloto y llevaba a su hijo de brazos. Y que entonces ella llevaba puesto el cinturón de seguridad, chocan y su hijo sale proyectado contra el cristal. Entonces le dice, es que yo debí de haberlo sostenido con más fuerza. Obviamente debía de, idealmente, haber una sillita de seguridad en el asiento trasero, en la parte intermedia del auto, lejos de las ventanas. Debía de haber una sillita para el bebé donde estuviera resguardado con su propio cinturón de seguridad. Sí, idealmente sí. Pero en el contexto de la película estamos hablando de una época en la que no existían esas sillitas de seguridad. Y entonces, pues el mejor lugar para llevar a un bebé pues, es en los brazos de su madre en el asiento del copiloto. Entonces ella se accidenta, ella tiene el cinturón de seguridad, pero el bebé sale proyectado y pierde la vida. El personaje principal le dice, oye, pues te voy a ayudar a resolver este duelo y lo que vamos a hacer es que yo te voy a dar una caja de herramientas que pesa más o menos lo mismo que tu hijo, unos 3-4 kilos, y vamos a chocar. Y entonces va con ella, le da la caja de herramientas, ella está en el auto, ella está desesperada, angustiadísima, asustada, y él empieza a acelerar, y se van a estampar contra la pared. Y entonces le dice, agarra a tu hijo, no lo sueltes, tú sabes lo que va a pasar, tienes que salvarle la vida, agárralo, hazlo. El auto se estampa contra la pared y la caja de herramientas sale volando y rompe el cristal. Y le dice, no pude salvar otra vez a mi hijo. Y el personaje principal le dice, no, es que ni otra vez, ni la anterior, no había manera en la que tú pudieras salvar a tu hijo. Poder trabajar con la culpa es importantísimo. No hay una receta, no hay una estrategia simple para resolver el duelo filial, para atravesar este proceso de la culpa, la pérdida, de todas las emociones que pueden implicar una pérdida tan grande. No es simple de ninguna manera. Y por tanto es algo que no se debe de apresurar. No debemos de apresurar la pérdida y la resolución de la pérdida a nivel psicológico bajo ninguna circunstancia. No hay psicoterapia perfecta, no hay tratamiento psiquiátrico perfecto,
no hay un tiempo determinado y solo la persona sabe lo que es estar en sus zapatos. Yo tuve tristemente que atender a una mujer que perdió a su hija por un accidente, porque le llaman por teléfono, va, toma la llamada, su hija de unos pocos años de edad, pero con la capacidad suficiente para caminar en la casa, que en teoría es un lugar seguro, se encontró con un botón, se echa el botón a la boca y mamá se da cuenta de que su hija no puede respirar. Sale corriendo, haciendo todo lo posible por sacarle el botón, pero no puede ni con la maniobra Heimlich, ni con los dedos. Y llegan al hospital y llegan con vida y tampoco los médicos en un hospital lograron resolver el problema. La culpa, la tristeza, la soledad de atravesar este duelo a solas. Y entonces esto que además muchas veces viene acompañado de, oye, pues sí, pero tienes otros hijos y hay que seguir adelante, o no, y a veces afecta la relación de pareja, o ni siquiera había pareja. Hay todas las circunstancias habidas y por haber, así es que vamos a plantear un poco cuál es el camino recomendable para procesar este duelo filial en el entendido de que se hace todo lo que se puede por parte de la persona y del entorno, pero que es un proceso muy único y que no hay manera de decir esta es la receta correcta para salir de ahí, pero hay algunas recomendaciones que tenemos que seguir y que vamos a platicar en un momento más aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso en Supracortical platicando de este tema muy delicado. Es un tema que abordamos de muchas formas también en los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, estos cursos de desarrollo personal que desarrolló el doctor Alfonso Ruiz Soto y que el curso 8 particularmente se llama Semiología de la Muerte y que una vez que pasas el curso 8, que está el curso 9, 10, 11 y 12, son 4 cursos largos, intensos e importantes donde platicamos de la perspectiva trascendente, de aquello que tenemos que analizar si es que creemos que hay vida más allá de la muerte o si no. Y entonces, ¿cómo trascendemos más allá de mi persona y de las circunstancias? Por supuesto, platicamos de la huella de abandono. Importantísimo entender la temática de la huella de abandono para poder resolver estos temas donde siento que perdí algo, que hubo un duelo importante por ello. Y tenemos toda la estructura familiar en el curso de soltería, pareja y familia, porque también la familia pierde algo cuando alguien está atravesando un duelo filial. También la pareja se pone en jaque cuando hay un duelo filial. Así es que de estos y de muchos temas más platicamos en los cursos de Horizonte 1. Recuerda que en horizonte1.com están pregrabados los 12 cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, mi curso de finanzas personales, donde nos enfocamos particularmente en la temática de las emociones relacionadas con el dinero. Está el curso de Pepe Valdés de organización y productividad y está también toda la comunidad, las actividades virtuales y presenciales que nos permiten trabajar estas temáticas a fondo y directamente. Entonces, si quieres aprender un poco más, ve a horizonte1.com desde la computadora, desde el celular, entra a la página
y a partir de ahí te puedes suscribir y tener acceso a todas estas actividades. Bueno, continuamos aquí en Supracortical platicando sobre esta temática. Recuerda que también me puedes mandar las preguntas de SOS en @RafaLópezDR y las platicamos por acá en Instagram, por favor, para que podamos leer las preguntas. Tienen que ser en Instagram. Bueno, seguimos adelante. Entonces, cuando se da este proceso del duelo filial, cuando se da este biloma, necesitamos partir de algunos puntos fundamentales. El primero de ellos es meramente seguir adelante. Sea que hayas tenido la pérdida durante el embarazo, en los primeros años de vida, o a lo mejor tu hijo, tu hija ya era una persona adulta, en cualquier punto de vida vamos a atravesar por un proceso duro de duelo filial, este biloma, donde entonces el primer objetivo es seguir adelante, es bajar las exigencias y buscar una red de apoyo, una red de contención. Esto que en el modelo de semiología de la vida cotidiana llaman esta conducta de apego. Necesito más afecto, más apoyo, más comprensión, más conocimiento, más reconocimiento, más placer, más inspiración. Necesito acercarme a un contexto que me apoye emocionalmente, porque lo primero va a ser simple y sencillamente seguir adelante. Obviamente, ahí lo más importante, lo hemos mencionado muchísimas veces, es dormir, comer y tener algo de actividad física. Si se puede, continuar, por supuesto, con una rutina. Ahora, hay teóricos que dicen que es mejor una pequeña red de apoyo fuerte que una amplia red de apoyo donde empiezan a conflictuarse los unos con los otros. Hay teóricos que te dicen, es mejor 3 o 4 personas cercanas que te puedan ayudar, 2, 3, alguien que sea un pequeño grupo de contención de máximo de 5 personas, que estén al pendiente de ti, que te acompañen, que te hagan compañía, más que 20 personas a tu alrededor, todas preguntándote que qué onda, que cómo vas, qué está pasando, que en qué te ayudan, ¿no? Porque es más difícil, si hay 20 personas, generar un entorno de estabilidad. Todo el mundo va a opinar, todo el mundo va a creer, todo el mundo va a exigir, todo el mundo va a querer protagonizar y entonces se vuelve mucho más complejo. Son perspectivas teóricas. Por supuesto, aquí lo mejor es preguntarle a la persona que está viviendo la experiencia qué necesita. Y por supuesto que hay personas que el problema no es que haya 20, sino que hay 0. Y entonces hacer todo lo posible por tener una red de apoyo, aunque sea profesional. Oye, voy a pagar para ir a psicoterapia, para ir a una terapia de grupo. Y entonces, pues a través no tanto de la familia o los amigos, sino de las personas profesionales en torno a esto. Y un grupo pues se puede entender como un apoyo profesional, institucional, aunque esté formado meramente por personas no profesionales de la salud mental que hayan vivido algo semejante o cercano. Las terapias de grupo se vuelven importantísimas. Es tratar de acercarse a personas que han vivido cosas semejantes y te permite en mucho procesar la culpa, en mucho sentir empatía, identificación, un apoyo mutuo, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer, es continuar con la rutina. Dormir, comer y tener algo de actividades físicas. Si eres la persona cercana, entonces justamente en la descripción es en donde está tu tarea. Hay que estar cerca sin invadir. Hola, aquí estoy. Si quieres hablar de algo, avísame. Si no,
cuéntame, te acerco un poco de comida, vamos a caminar al parque, vamos al cine, te dejo un rato a solas y al rato vengo a saber cómo estás. Por favor, avísame si empiezas a tener algún tipo de pensamiento de quitarte la vida. Son preguntas duras, pero hay que hacerlas constantemente porque necesitamos ayudar con más intensidad si la persona empieza a decir, oye, pues estoy pensando en ya no seguir adelante yo. Mi vida ya no tiene un sentido y entonces yo ya no voy a seguir adelante. Hay que entender que un duelo no es una depresión, pero un duelo se puede convertir en una depresión. Y que entonces, si estamos en medio de esta situación, el pasar todos los días, casi todo el día, con una tristeza constante y donde además empiezan a aparecer pensamientos de muerte, requieren sí o sí de una atención psiquiátrica. Por supuesto, si me dices, pues toda persona que pase por un duelo filial, toda persona que esté en este viloma, debería de tener un acompañamiento psiquiátrico desde el inicio, indudablemente. Ahora, este acompañamiento puede tener o no tener un medicamento, pero aun si la pérdida fue un embarazo al que no le contamos a nadie, por favor, ve a atenderte con un psiquiatra. Creo que esto es importantísimo. No va a ser el primer paso va a ser indudablemente dormir mucho y a tus horas, comer, pero además de seguir con algunas actividades físicas, ir al psiquiatra. El psiquiatra indudablemente puede comenzar un tratamiento farmacológico o no. Algunos psiquiatras están formados en psicoterapia, otros no. Y si tu psiquiatra no tiene una formación psicoterapéutica, hay que buscar una psicoterapia. En Estados Unidos es relativamente más fácil encontrar quien tenga una formación específica para tratar un duelo filial complicado. Son ultra especializados y esas terapias ultra especializadas pues dan mejores resultados y más rápido de lo que una psicoterapia habitual puede dar. Sin embargo, no habiendo un especialista específico para esto, por favor, con cualquier psicoterapeuta hay que llevar tratamiento psiquiátrico, psicoterapia con psicólogo, psicóloga, con un psiquiatra que tenga formación psicoterapéutica y por otro lado, seguir adelante con los elementos básicos de dormir, comer y hacer algo de actividad física, lo que sea que sea, salir a caminar, lo que sea, bañarse a veces es actividad física en estos puntos. Entonces, entender que estas situaciones suceden y que van a estar muy enfocada la atención psicológica en la aceptación de la realidad y la integración de la persona a la que perdimos en nuestra vida actual. Esto es muy importante. A mí me gusta mucho cómo lo dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, que dice, los vínculos no se terminan, se transforman. Y parte fundamental para poder resolver un duelo filial, para resolver este viloma, implica, por supuesto, entender que tu hijo, tu hija siempre va a formar parte de ti. Va a estar presente en las Navidades, va a estar presente en su cumpleaños, va a estar presente en tu cumpleaños, va a estar presente en el Día del Padre, en el Día de la Madre. Siempre vamos a compartir la existencia de este hijo en el resto de nuestra vida, esté presente o no físicamente. Es que yo lo quisiera abrazar, lo entiendo. Así es que hay que tratar de hacer lo posible por abrazarle de otra forma. Hay que hacer todo lo posible por hacerlo presente. Muchas personas creen que de lo que se trata es de superar el duelo o de olvidar a la persona. No, especialmente aquí no se trata de superar nada ni de olvidar a nadie, sino de integrar. Y mucho de lo que vamos a ir viendo en la psicoterapia de un duelo filial, mucho de lo que vamos a ir viendo para superar este viloma, es entender que el proceso es integrativo, es
recordar esta palabrita que hemos platicado muchas veces, este recore, es traer al núcleo, traer al corazón, traer de regreso. Me vas a acompañar siempre aquí. ¿Cómo me vas a acompañar? Me vas a acompañar en símbolos, me vas a acompañar en memorias, me vas a acompañar en diálogos, me vas a acompañar en textos, me vas a acompañar en imágenes, me vas a acompañar en... pero me vas a acompañar. Y entonces yo voy integrando. Por un lado, reconstruyo este vínculo y tengo que transformar mis esperanzas. Tengo que transformar mis sueños y mis ideales. Yo tenía la esperanza, el sueño, el ideal de que estudiaras y crecieras y te casaras y me dieras nietos y yo me creé una imagen al respecto. Pues sí, ahora tengo que construirme sueños diferentes. Y hay muchas personas que han logrado eso a través del activismo, pero no se trata de que todas las personas que hayan perdido a un hijo o a una hija se vuelvan activistas. Pero sí hay que tratar de encontrar nuevos sueños que pueden ser individuales, egocéntricos, que pueden ser nuevas esperanzas para mí, para mi crecimiento personal, profesional, o puede ser también simbólico. Hay otra película que me gusta un montón, que lamentablemente no es fácil de encontrar en un buen formato, tanto por el idioma, el doblaje, la calidad de la imagen. Está en YouTube, pero no con las mejores condiciones, que se llama The Ultimate Gift, el último regalo, donde parte importante es este proceso de cómo el duelo filial se resuelve a través de la creación de una institución completa, ¿no? Que lleva el nombre de esta persona. La Fundación John Langdon Down en México está fundada por una mujer que tiene varios hijos, pero uno de sus hijos nace con síndrome de Down y dice, bueno, ¿y en México quién me enseña a vivir esto? Además, en una época donde el simple diagnóstico del síndrome de Down implicaba una altísima probabilidad de que te iba a tocar enterrar a tu hijo, enterrar a tu hija, porque tenía síndrome de Down, porque tenía malformaciones cardíacas y porque tenía una serie de condiciones que te hacían saber que no solo habías parido a un chico que tenía síndrome de Down, sino que además ibas a atravesar por el duelo filial. En el caso de la fundadora de la Fundación John Langdon Down aquí en México, efectivamente, pues llegó el momento en el que ella tuvo que atravesar por ese duelo filial, pero donde a través de la trascendencia, pues se convierte ella de alguna manera en la madre de muchísimos chicos y chicas con síndrome de Down. Pero de nuevo, no todas las personas que pierden un hijo o una hija tienen que convertirse en los grandes activistas y crear grandes fundaciones. A veces son pequeños elementos simbólicos. Simplemente es construir un lugar donde esa persona va a vivir en mi corazón a través del símbolo, a través de mi realización personal, y entonces es alguien que me va a dar fuerza interna e integrar, y que también si alguien por cualquier motivo entra en el factor del olvido, que olvidar no es que se me borre la memoria o tener Alzheimer, olvidar es comprender que ya pasó y que quedó atrás. Y que hay más de una persona que han dicho, bueno, mira, yo tuve 7 hijos, uno murió y pues tengo 6. Y del que murió, la verdad es que pues ya poco tengo espacio en mi memoria lúcida, en mi memoria actual del día a día para estar pensando en él o en ella. Y entonces, ¿eso me convierte en una persona cruel? No. Oye, pues en el ejemplo que das, esta persona tenía 6 hijos, y si era mi único hijo y un poco ya lo olvidé, pues tampoco te convierte en mala persona. Al contrario, te convierte en una persona resiliente. Entonces, solo quien está pasando por este viloma, solo quien está pasando por este duelo filial, sabe qué se siente, qué piensa, cómo se vive,
Y es quien debe de ser la piedra angular para construir a partir de ahí esa red de apoyo. Es quien debe decirle a los familiares si los necesita más cerca o más lejos, a los amigos si los necesita más cerca o más lejos, al psicoterapeuta, cómo ir abordando estas temáticas. Por supuesto, tener mucho cuidado de que más bien sea simplemente evadir y evadir y evadir y evadir. Pero sí escuchar cuando una persona dice, oye, yo en este momento no quiero hablar de esto, en este momento no lo quiero procesar de esta manera, pero como quiera que sea, tratar de ir llevando un mínimo lógico de acompañamiento, aunque sea con paciencia y con distancia. Ahora, si tú eres alguien que va a acompañar a una persona que está pasando por este viloma, por este duelo filial, entonces recordarte, no se trata de decir cosas como, ay, yo sé cómo te sientes, o tienes que ser fuerte, o Dios sabe por qué hace las cosas, o oye, ya pasó tanto tiempo, ya deberías de superarlo. No, para nada. Al contrario, es decir, oye, estoy aquí, y tú dime si me acerco más o me alejo, si platicamos o te doy espacio. Es tener cercanía para ayudar con procesos prácticos de trámites administrativos, de alimentos, del cuidado de mascotas u otros hijos, de continuar de alguna manera con la rutina. Hay que ayudar mucho en la planeación de aniversarios porque muchas veces las personas no van a querer planear nada y además el simple hecho de que lleguen fechas importantes, tanto de las fechas clásicas para todas las personas de los días festivos, como aniversarios de nacimiento, de muerte, ¿no? Y entonces entender este proceso como parte importante de la planeación. Oye, esto como quiera que sea va a suceder, la fecha va a llegar. ¿Qué quieres que hagamos? Ah, pues ese día necesito más distancia, más comprensión, más compañía, una celebración específica. Oye, el año pasado celebramos, esta vez quiero distanciarme. El año pasado me distancié, esta vez quiero celebrar, o algo intermedio, pero hay que estar ahí. Lo importante es entender que lo más que podemos entregar es nuestra presencia y a partir de ahí tratar de construir. Entonces, por favor, entendamos que este duelo filial, este viloma, es súper común, no por ello simple, no es antinatural. Y muchas veces el primer elemento a combatir es la culpa. Hay que hacer todo lo posible por tener paciencia y dar acompañamiento si es que podemos acompañar o ser acompañados. El tratamiento psiquiátrico médico va a servir. Claro, va a ayudar, a veces centrado mucho en que la persona duerma bien con medicamentos ansiolíticos, con benzodiazepinas, pero sobre todo con antipsicóticos que nos ayuden a que la persona descanse en las noches, duerma y pueda ir pasando etapas importantes, pero también tratamientos antidepresivos y otros tantos que te puede recomendar tu psiquiatra. Insisto, el elemento principal es continuar con la rutina. A partir de ahí, tanto el acompañamiento psiquiátrico como psicológico y a partir de ahí ir ganando días y tratando de reconstruir tanto como sea posible. Les agradezco muchísimo la paciencia, un episodio importante, duro, a veces bromeamos un poco más, a veces hablamos de temas con más soltura. En este traté de ser un poco más cuidadoso porque entiendo que es un tema delicado, pero muchas gracias a quienes lo sugirieron en las redes sociales, en @RafaLópezDR, y les mando un abrazo. Espero que si alguien está pasando por esto, pronto pueda sentirse mucho mejor. Les mando un abrazo, yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.